con los que estemos. Váyanse para acá, aquí hay espacio suficiente. Hace 3 años más o menos, a mediados de 2010, le hicieron unas entrevistas a Fidel Castro, que había como resucitado después de que estuvo muy grave en el hospital. Ustedes recordarán que se pensaba que moría y que incluso hubo unas especulaciones de que ya estaba muerto y todo eso. La Jornada le hizo una entrevista, Telesur le hizo una entrevista, y en las dos Castro respondió cuando le preguntaron que qué pensaba de Wikileaks, del surgimiento de Internet como un sitio en donde la gente podía informarse de cosas de las que los medios no informan. Y él dijo, bueno, pues con esta nueva realidad de la información se acabaron las revoluciones armadas, porque ya toda la información está en la red y porque los poderes públicos están al descubierto. Tarde o temprano, lo que no se sabe, dijo él, se va a saber. Y a Wikileaks habría que levantarle un monumento. Eso dijo Fidel Castro a mediados de 2010. Cuando acababa de brincar a la fama esta organización, esta pequeña organización de chavas y chavos, yo creo que el más viejo es Assange, o tal vez Christine Hrafnsson. Ustedes andan en los 40 todos, los demás están más jóvenes. Y acababa de saltar a la fama porque dio a conocer los papeles de la guerra de Irak. Y eran millones de documentos sobre la guerra, sobre las atrocidades que había cometido el gobierno de Estados Unidos y sus aliados en Irak. Y muy particularmente en ese paquete de documentos se dio a conocer un video que fue bautizado como asesinato colateral. Era un video tomado desde un helicóptero Apache, un helicóptero artillado de ataque, en el que se veía y se escuchaba cómo la tripulación del helicóptero seleccionaba un blanco, un objetivo en la tierra, y ese objetivo era un camarógrafo. Tenía una cámara como la del compañero, ¿no? La llevaba al hombro, un poquito más grande. Iba acompañado de varias personas y pues, los dos tripulantes del helicóptero decían, mira ese güey, no, pues sí, ha de ser un misil antiaéreo. ¿Qué? ¿Nos lo echamos? Pues nos lo echamos. Y dispara el helicóptero al grupo de personas, los masacran. En ese momento, una familia iraquí va en su camioneta, pues una Voyager o una de ese tipo, ¿no? Una minivan que les dicen. Ve el asunto, se paran para ayudar a los que están todavía moviéndose en tierra, a los que están heridos. Y los del helicóptero regresan y atacan a la camioneta y a la familia de los iraquíes. Matan a papá, a la mamá, los dos niños quedan heridos. El reportero de Reuters muere. Mueren como 7, 9 personas. Hay media docena de heridos. Y bueno, pues los dos tripulantes de ese helicóptero están condecorados. Y quien dio a conocer esa información al público está preso y está siendo juzgado en una corte militar en estos momentos
en Estados Unidos. Es el soldado Bradley Manning, que estaba a cargo de operar computadoras con información. Vio eso, vio las evidencias de tortura, de asesinatos, y decidió que eso lo tenía que conocer el mundo, que eso no podía permanecer en secreto. Entonces, Wikileaks se acababa de hacer famosa como organización porque estaba divulgando en YouTube el video del asesinato colateral, ¿no? Poco tiempo después, Bradley Manning fue descubierto, capturado, y desde fines de 2010 pues está preso. Todo el año pasado y el antepasado estuvo en un régimen carcelario que es equiparable a la tortura, ¿no? Es decir, encerrado en una celda 24 horas, con la luz encendida, con cámaras de video, desnudo, sin posibilidad de usar ningún aparato, ni siquiera sus lentes. Él tiene una miopía muy pronunciada, pero le quitaron los lentes, sin posibilidad de recibir visitas, ni siquiera de su abogado defensor. En un régimen carcelario pues orientado a la destrucción de la persona, orientado al enloquecimiento, ¿no? A la devastación mental. Y tenemos ante nosotros esta gran paradoja de, bueno, ¿cómo es posible que alguien que reveló, que dio a conocer un crimen, haya sido encarcelado y los criminales, que los tripulantes del helicóptero ni siquiera son los principales son los jefes de esos pilotos, del piloto y del artillero, que encontraron que todo estaba bien con masacrar a una serie de civiles desde el aire, ¿no? Y esos están libres, están condecorados, no tienen culpa alguna. Entonces Wikileaks hizo ver que algo estaba muy torcido, muy podrido en el mundo, que el mundo estaba de cabeza, que cómo era posible que se estuviera cometiendo semejantes crímenes en nombre de la libertad, de la democracia, de la paz, del progreso, de la armonía entre los países. Fue un sacudimiento muy grande todavía faltaba, en ese mismo 2010, todavía faltaba uno mayor. Se dio a conocer un archivo muy grande sobre la guerra de Afganistán. Wikileaks lo dio a conocer. También al parecer filtrado por el soldado Manning. Y para noviembre de 2010, 5 periódicos del mundo empezaron a revelar otro paquete informativo, que eran los cables del Departamento de Estado. Creo que eran 2,5 millones de cables, elaborados por embajadas, por consulados de Estados Unidos en todo el mundo y enviados a la sede del Departamento de Estado en Washington, confidenciales, secretos, prohibidos para extranjeros, etc., que representaban una radiografía devastadora de la política exterior de Estados Unidos, ya no de su política militar, sino de su diplomacia, ¿no? Una diplomacia corruptora, una diplomacia intervencionista, una diplomacia injerencista hasta grados inimaginables, etc. Y este fue el tercer escándalo de 2010, que ya definitivamente colocó a Wikileaks en la mira de la opinión pública mundial. Y desde luego en la jornada, pues nosotros vimos con una gran admiración este trabajo de transparencia, este trabajo de información, este trabajo que le estaba permitiendo a grandes cantidades de personas enterarse de lo que realmente pasaba en las tripas del poder y lo que el poder ocultaba.
Y empezamos a cubrirlo de la manera en que lo estaban cubriendo todos los medios del mundo, menos esos 5 que habían sido seleccionados por Wikileaks para recibir los cables, ¿no? Y para bucear en aquella enorme cantidad de material. Algo pasó entre Wikileaks y esos 5 medios. De pronto la organización de Assange pues cae en la cuenta de que esos medios estaban revelando lo que les convenía para sus agendas, para sus intereses, y ocultando lo que no les convenía que se supiera. Y se dan cuenta de que esos medios están dando a conocer la información a cuentagotas, con un sentido eminentemente político del momento en que se dan a conocer las revelaciones. Y al caer en la cuenta de esto deciden cambiar la jugada. Es decir, Wikileaks es una organización pequeña que desde luego no tiene la posibilidad de procesar en términos periodísticos 2,5 millones de documentos, ¿no? Pónganse para la sombra, aquí hay espacio, se van a tostar ahí. Entonces necesitaba obligadamente del concurso de medios tradicionales, de medios ya constituidos con equipos periodísticos, etc. Y la labor propiamente informativa de Wikileaks era muy constreñida, es decir, era muy crítica, muy importante, pero muy constreñida. Se trataba, en primer lugar, de verificar que lo que recibían no fuese falso. Hasta ahora, Wikileaks ha distribuido, dado a conocer, divulgado 6 o 7 millones de documentos gubernamentales de diversos países, y ni uno solo de esos documentos se ha comprobado falso. Todos son verdaderos. Entonces, el trabajo de Wikileaks central era comprobar la veracidad de aquello, y una vez comprobada, permitir a otros medios que participaran en el trabajo editorial. Esto suena un poco raro porque mucha gente piensa, bueno, si ahí están los documentos, pues ¿por qué no se publican en una base de datos en internet y ya? ¿No? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué no los sueltan todos a la vez y ya? Bueno, ahí están los documentos en una base de datos en internet, en wikileaks.org, ¿no? El problema con eso es que no cualquiera se abre paso en el entendimiento de esa enorme cantidad de material. Es decir, pues es como si yo recibo pues, todas las ediciones de todos los informes gubernamentales de los últimos 20 años. A ver, encuentra las tranzas. Recibo todas las cuentas, ¿no?, nacionales de la Federación y de los estados. Me las ponen en el escritorio y me dicen, a ver, descubre a los ladrones, ¿no? Pues está en chino. No se puede simplemente acceder a esto de una manera directa porque tenemos una PC o una tablet y ahí vamos y lo consultamos. Necesitamos estrategias de búsqueda. Necesitamos una idea de qué buscar para poder encontrar algo, ¿no? Entonces, el papel de un medio informativo sigue siendo indispensable en este sentido. A nosotros en la jornada, cuando estábamos haciendo el trabajo con los cables de México, varios nos dijeron, ustedes están haciendo trampa, ¿por qué no sueltan todo de una vez? Bueno, pues porque no se puede, ¿no? Porque en vez de editar un periódico tendríamos que editar un directorio telefónico todos los días durante un año para cubrir esa tremenda cantidad de material. Simplemente es imposible, es decir, no podíamos leer aquello. Para darles un dato, lo que nosotros recibimos, que eran solo los cables originados en México, eran 8,000 páginas. Pero no eran 8,000 páginas así ordenaditas y contadas, como ustedes pudieron leer las noticias en la jornada, no. Es decir, aquello era
una jungla de abreviaturas, de claves, de nombres que no necesariamente significan nada si uno no se pone a buscar quién es el fulano, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, les dicen el general Eizaola, ¿no? ¿Qué les dicen? No, espérate, fue jefe de seguridad en Sonora y después en Ciudad Juárez y después se lo llevaron a no sé dónde y dejó tras de sí una cauda de asesinatos de civiles. Ah, entonces ya podemos ubicar quién es este personaje, ¿no? Pero mencionado en un cable, pues no nos dice nada. A eso hay que darle contexto, hay que trabajarlo, etc. Hago toda esta vuelta para platicarles por qué Wikileaks necesitaba colaborar con medios, no podía funcionar solo. Y los medios que escogió, que eran medios de prestigio, Le Monde, The New York Times, El País, Der Spiegel, The Guardian, pues no hicieron la tarea. No hicieron la tarea pues porque estaban interesados en una agenda que era extra periodística. Entonces Wikileaks cambia de táctica ya en medio de una gran persecución política internacional. Porque la persecución contra Assange empieza en agosto de 2010. Y de inmediato inventaron que había violado a 2 chavas en Suecia. Miren, yo las acusaciones de agresión sexual y de violación me las tomo muy en serio porque sabemos que normalmente no se le cree a la víctima, ¿no? Y se le cree más al victimario en este mundo. Pero de veras en el caso de Julian Assange la acusación es absolutamente insostenible, es decir, las 2 mujeres que denunciaron la agresión sexual estuvieron paseando con Assange una semana después de que había ocurrido la supuesta agresión sexual. Es decir, esto no es serio. Entonces uno ve ahí que hubo una trampa, un pretexto armado para poder perseguir a este personaje, al que no se le podía perseguir de otra manera, porque no se le puede acusar de espionaje, porque pues, no es espía, no se le puede acusar de traición, porque no es gringo, no se le puede acusar, ¿no? Ya están inventando de que lo acusan, pero todavía no lo tienen bien armadito, ¿no? Y en aquel momento menos, entonces pues movieron los hilos, armaron los escenarios de la agresión sexual en Suecia, y de pronto Assange, que sale de Suecia sin ningún problema, se entera en Inglaterra que tiene una orden de extradición. Fue a la cárcel, estuvo en la cárcel un tiempo, y luego le dieron una libertad provisional, arresto domiciliario, si no podía salir de cierto radio, no podía estar fuera de un domicilio después de ciertas horas, etc. Y Wikileaks tiene que pasar a la clandestinidad porque varias personas en la clase política de Estados Unidos empiezan a pedir que los asesinen, ¿no? Que sean asesinados los integrantes de Wikileaks, entonces se tienen que esconder. Y en estas circunstancias además tienen que tomar la decisión de que no les está funcionando la estrategia, y en ese contexto deciden que el próximo medio con el que van a colaborar será La Jornada. Y ya nos contactan, voy por los cables, toda la historia, y recibimos los cables, tenemos que decodificarlos, tenemos que hacer un trabajo informático muy fuerte todavía para poder ver qué dicen, porque están encriptados bajo muchas capas de seguridad, porque hay una persecución mundial contra ese material. Y finalmente empezamos a trabajar ya en esas como 8,000 páginas, eran 4,900 documentos, y empezamos a publicar lo que va saliendo, ¿no? Y todo el 2011 estuvimos publicando pues, lo que vimos, la información que vimos en los cables.
lo que decía el compañero, por ejemplo, ahí salió la información, el reporte del embajador de Estados Unidos de que Peña Nieto no es el nuevo PRI, sino que es un dinosaurio más de los de toda la vida, ¿no? Sale el reporte de que le paga dinero a medios para que den versiones favorables, para que presenten al gobierno del Estado de México bajo una óptica favorable, que pague encuestas, no para que se hagan, sino para que den resultados contratados de antemano, etcétera, etcétera. Todo eso está dicho desde mayo de 2011. El año pasado, en el proceso electoral, The Guardian sacó esta información a la luz y tuvo mucho eco, ¿no? Tuvo mucho eco y alguien a mí en Twitter o en Facebook, no me acuerdo, me reprochó, me dijo, ¿y ustedes por qué no publicaron eso en su momento? Y le dije, mira, lo publicamos hace más de un año, lo publicamos en mayo de 2011, aquí está. Le dimos 2 notas, le dimos la portada. Y me dijo, ¿y por qué no lo siguen publicando todos los días? Bueno, pues, no, pues porque esto pues, no es un cartel, es un periódico, pues un cartel publicas el mismo todos los días, ¿no? Pero pues esto es un periódico. Y publicamos cosas muy fuertes, publicamos que Felipe Calderón se sentó en la silla presidencial gracias a la embajada gringa, contado por el embajador gringo, ¿no? El embajador gringo reporta que él mismo coordinó un equipo de transición para fortalecer a Calderón, porque Calderón estaba en un estado de extrema debilidad, porque no solo era ilegítimo, sino que además estaba peleado con Fox. Y Tony Garza, que era el embajador en ese momento, dice, yo estoy muy preocupado, tenemos que fortalecer a este güey porque se está cayendo, tenemos que lograr que la Casa Blanca le dé el espaldarazo, y yo mismo voy a meterme a coordinar un equipo en la transición para, palabras literales, asegurar el cumplimiento de la agenda de Estados Unidos en México. Bueno, eso es fuerte. Es fuerte lo que hizo García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Calderón. Fue con su contraparte estadounidense, con Michael Chertoff, y le ofreció toda la información de seguridad nacional de México. Bueno, eso tiene un nombre, se llama traición a la patria. Es decir, es muy fuerte, pero eso es traición a la patria. Lo que hizo Genaro García Luna. Lo publicamos, primera plana. Ofrece García Luna toda la información de seguridad nacional. Publicamos cosas, híjole, increíbles, ya por ejemplo, ya con Pascual como embajador, a principios de 2010, sacaron al ejército de Ciudad Juárez, que lo habían llevado, la gente estaba muy enojada, exigían la salida del ejército de Ciudad Juárez, y de pronto sacaron al ejército, el gobierno sacó al ejército. Y mucha gente saludó aquello como un triunfo de la lucha popular, de una reivindicación de los juarenses. Otros, más escépticos, dijeron no, lo que pasa es que ahora ya está libre la Policía Federal, porque la Policía Federal estaba siendo desplegada hasta ese momento en el resguardo de las instalaciones de Luz y Fuerza, porque acababa de ser el golpe contra Luz y Fuerza. Entonces, cuando se calmó un poco la situación y cuando terminaron de saquear esas instalaciones de Luz y Fuerza, ya les quedaba libre la Policía Federal, ya la podían mandar a Ciudad Juárez, entonces ya podían sacar al ejército. Fue otra especulación que se hizo en su momento. Bueno, cuando nosotros leímos los cables, dijimos, no, fue una orden de los gringos. Saquen al ejército porque políticamente eso no es conveniente. Fue una orden de los gringos. Y el embajador Pascual decía, bueno, ya está todo listo para sacar al ejército de Ciudad Juárez. El único detalle que me falta es avisarle al gobernador. De ese tamaño las cosas, ¿no? Publicamos que la embajada gringa consideraba
que este niño que fue procurador también de Chihuahua, ¿cómo se llamaba? Chávez y Chávez. Tenía vínculos con el narco. ¿Salió así complicado? Bueno. Es decir, lo que publicamos fue muy fuerte. Y en todo 2011 se estuvo publicando eso. Pero decía Fidel Castro en la entrevista de un año antes, decía, no, pues ya las revoluciones no van a ser necesarias, pues si ya el poder está encuerado, no, pues se va a caer solito. No basta con desnudar el poder, no basta con decir el rey está desnudo. Y esta sociedad lo vio perfectamente el año pasado, es decir, el año pasado el régimen ostentó, exhibió su miseria en la forma más cruda posible, ¿no? Se exhibió como una entidad absolutamente impresentable, tan erosionada, tan desgastada, que tuvieron que postular a Enrique Peña Nieto, que no sabe ni hablar, como candidato presidencial. Así de grave es la debilidad del régimen. Eso mismo es una exhibición, pero además exhibió la corrupción, las tarjetas Soriana, las tarjetas Monex, los reflejos represivos, las mentiras, ¿no? Todo se exhibió, pero no bastó la exhibición, no bastó con que la gente viera la verdad. Y bueno, publicamos todo esto. Hemos seguido colaborando con Wikileaks. Para nosotros Wikileaks es más que un socio, y no crean que socio en términos comerciales, porque no hay dinero de por medio en los acuerdos con Wikileaks, no hay un centavo de por medio. No, hablo de socio en términos de trabajar juntos. Son más que socios, son amigos. Son amigos, son aliados. Bueno, teníamos una deuda con Wikileaks, y particularmente con Julian Assange, quien después de estar en ese régimen de libertad condicional, con un grillete electrónico en el tobillo que sonaba si el tipo no respetaba las condiciones de su libertad condicional, finalmente termina el proceso legal y la justicia inglesa determina que procede la extradición de Assange a Suecia. Y bueno, todo el mundo sabe lo que está en juego con esa extradición. Lo que está en juego no es que lo juzguen por 2 supuestas agresiones sexuales y que le decreten 1 año de cárcel o una multa. No, lo que está en juego es que una vez en Suecia, Assange es entregado a Estados Unidos para ser juzgado en un régimen similar a aquel en el que está siendo juzgado el soldado Bradley Manning, ¿no? Con todas estas monerías que tiene el sistema judicial gringo, ¿no? La pena de muerte, la cadena perpetua, las cárceles. En Estados Unidos las cárceles normales equivalen a una cárcel de alta seguridad. Aquí son absolutamente inhumanas, ¿no? Porque Estados Unidos quiere dar un escarmiento. Entonces Assange toma la decisión de buscar asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Y ahí está, lleva más de 1 año ahí metido. Londres no quiere darle el salvoconducto para que Assange vaya de la embajada al aeropuerto y de ahí se vaya a Ecuador, que ya le ofreció asilo, que hay un impasse, hay una crisis diplomática que se mantiene, y estaba por cumplirse 1 año de su llegada a la embajada. Acababa de empezar el juicio contra Bradley Manning, entonces nos pareció oportuno visitar a Assange y difundir
sus planteamientos. Entonces fui a Londres, fui a la embajada, estuve platicando con él toda una tarde, y a raíz de eso la jornada publicó durante 3 días seguidos una extensa entrevista con Assange. Yo les confieso que a mí no me preocupaba tanto preguntarle cosas que le pregunta a todo el mundo, ¿no? Es bueno, ¿y qué sientes de estar un año encerrado? ¿Y por qué violaste a las suecas? ¿No? Ya te pusiste a pensar que por tu culpa se murieron unos soldados gringos en Afganistán, cosa que es falsa. Pero una de las acusaciones centrales de Washington es que como Wikileaks reveló cosas, ¿no?, los talibanes se enteraron a través de Wikileaks y fueron y emboscaron a unos marines gringos, ¿no?, en Afganistán. Es decir, miren, para que vean el tamaño del delirio, uno de los argumentos que esgrime la Fiscalía en el juicio contra Manning es que en las computadoras de Osama Bin Laden había información de Wikileaks que fue difundida o que fue transferida a Wikileaks por Manning, ¿no? Vamos a suponer que Osama Bin Laden sí tenía computadoras, vamos a suponer que sí lo agarraron en Afganistán, como dicen, que sí lo mataron, que capturaron sus computadoras, vamos a suponer todo eso. Y vamos a suponer que ahí está la información que Bradley Manning le pasa a Wikileaks, que Wikileaks le pasa a medios del mundo y que los medios del mundo difunden, ¿no? Bueno, entonces lo que tiene Osama Bin Laden en su computadora, ¿qué son? No son los cables del Departamento de Estado, son notas de Le Monde, del País, luego retomadas por CNN, por CBS, notas del New York Times, notas del Washington Post. Bueno, ok, entonces vámonos todos a la cárcel, ¿no? ¿Dónde está la culpa? ¿En qué eslabón de la información está la culpa? ¿En Manning? ¿En Wikileaks? ¿En The New York Times? ¿Cómo llega esa información hasta la computadora de Osama Bin Laden? Es decir, es una acusación delirante. Están acusando a Bradley Manning de que Osama Bin Laden leyó el periódico. Esa es la acusación real, ¿no? ¿Es insostenible? Entonces, ese es el riesgo que corre Assange. Wikileaks como institución, porque yo creo que también va a ser demandada pronto, ahora sí por el gobierno gringo. Y entonces les digo, más que interesarme yo en esas cosas, que es lo que les preguntan todos los medios luego, ¿no? Luego es increíble, pero fíjense, hay hasta agrupaciones que dicen que son para defender la libertad de expresión y de prensa, que cagotean a Assange por haber hecho la difusión que hizo. Caso concreto, Reporteros Sin Fronteras. La reacción de Reporteros Sin Fronteras cuando Wikileaks da a conocer los documentos de las guerras de Irak y de Afganistán, es que el presidente de Reporteros Sin Fronteras le manda una carta diciéndole: acaba usted de cometer una tremenda irresponsabilidad, estoy furioso. ¿Cuál es la tremenda irresponsabilidad? Pues informar, ¿no? Encuerar al poder. No, es que usted puso en riesgo vidas estadounidenses. Mentira. Mentira total, y se los digo con conocimiento de causa. Si en algo ha sido cuidadoso Wikileaks, ha sido en proteger inocentes y en evitar que se pongan inocentes en riesgo. Es decir, parte del trabajo de la edición consistía en ver a ver qué nombres propios trae este cable, a quién corresponden estos nombres propios y en qué situación está la persona que se llama así. ¿Podemos ponerle en riesgo? Lo tachamos. Así ha sido, así de sistemático. No, yo no iba a preguntarle esas cosas. Ni, oye, ¿qué comes en la embajada? ¿Y quién te plancha la ropa? No, a mí lo que me interesaba era ver cómo ve Julian Assange al mundo, cómo visualiza su tarea en el mundo,
Y entonces creo que salió una plática muy interesante, que es eso, es una revisión de cómo está el mundo, cómo están los poderes constituidos, cómo están las sociedades. Y su diagnóstico es muy alarmante porque por un lado vivimos una mediocracia, vivimos en gobiernos absolutamente despóticos y tiránicos que no tienen de democráticos más que el nombre, porque no son tales, que se sostienen en gran medida gracias a unos medios desinformativos, a unos medios que trabajan desde y para el poder, que distorsionan en forma sistemática toda la información que se da a conocer. Yo ya me había dado cuenta de esto. Me di cuenta en 2011, cuando empezamos a publicar la información de Wikileaks, y yo me decía, bueno, a ver, mañana la Cámara de Diputados va a llamar a Calderón a comparecer, le van a turnar a la PGR una demanda de juicio político, o sea, aquí tiene que pasar algo con esta información. Bueno, no pasó nada. Sí pasó. Renunció el embajador Carlos Pascual. Cierto. Sí pasó. Pero ¿quién renunció en el gobierno de México ante la evidencia de tanta inmundicia? Pues nadie. ¿Quién fue sometido a juicio? Nadie. ¿Quién investigó algo de todo lo que se dijo allí? Nadie, ¿no? O sea que Fidel Castro no estaba en lo cierto, es decir, para transformar a las sociedades no basta con revelar la información. O bien no la revelamos en la medida suficiente, ¿no? Hasta que de pronto caigo en la cuenta de que todo lo que nosotros estábamos publicando y que conforme se publicaba se iba haciendo del dominio público de manera inmediata, porque cuando nosotros citábamos un cable, Wikileaks liberaba ese cable y lo ponía a disposición de la gente, ¿no? Como un ejercicio de transparencia para que se vea que no hay trampas. Aquí está el documento, ¿no? Toda la información era secreta y se iba sacando a la luz en internet conforme nosotros íbamos diciendo, el cable tal dice que tal cosa, y el cable tal, entonces esos cables ya quedaban a consulta del público. Bueno, el trabajo periodístico que se podía hacer sobre esos cables ya revelados era enorme, porque nosotros no nos podíamos comer solos el plato, es decir, no contábamos todos los detalles, no por razones de censurar, sino por la simple razón de que no cabían, de que de otra manera era imposible contar lo que estábamos leyendo. Teníamos que armar historias inteligibles, historias comprensibles. Y bueno, se quedaban detalles, por supuesto que se quedaban muchas cosas en el tintero, y teníamos más que contar y más que publicar y más que decir. Así era. Entonces, los otros medios tenían ahí una mina de oro para meterse. Por usar la metáfora que usó entonces Blanche Petrich, Blanche dijo, oigan, no les estamos dejando huesos, esto tiene mucha carne todavía. Lléguenle, ¿no? Órale, hagan la chamba. El hecho de que tengamos nosotros la exclusiva no quiere decir que seamos los únicos. Tenemos el privilegio de contar primero algunas cosas, que son las cosas que podemos contar, para las cuales nos damos abasto. Ahí está la información. ¿Y qué medios retomaron esa información? Ninguno. El Proceso publicó 2 cositas, Contralínea publicó una. Los medios no fueron a buscar la información en los cables, Y mi primera impresión fue, no, pues les dio hueva, porque están en inglés, están llenos de abreviaturas, son muy difíciles de entender, hay que empaparse en esto, etc. No les dio hueva. No querían contar esa información. Porque si contaban esa información, entonces sí se podía caer el gobierno. Si López Dóriga decía en su noticiero de todos los días, oiga, ¿qué cree? Pues que
que a Calderón lo puso el embajador gringo, pues entonces sí, ¿no? Entonces, bueno, los centenares de miles de lectores de La Jornada supieron lo que nosotros estábamos publicando. Pero la mayor parte de los millones de mexicanos no se enteraron, ¿no? Fíjense qué drama, ¿no? Fíjense qué cosa terrible. Y yo hablaba de esto en la Embajada de Ecuador en Londres con Assange. Y él me decía, no, es que ¿sabes qué? No es suficiente con informar. Si la gente no busca información, tú puedes revelar lo que sea, que no va a pasar nada. Si no hay una sociedad receptiva a la información, ya puedes poner al descubierto los mayores horrores que nada se va a mover, ¿no? Y fíjense cómo esto se verifica con la información que nosotros publicamos en 2011 sobre Peña Nieto. El mismo cable, el mismo documento, el mismo reporte lo publica The Guardian un año después en el pleno proceso electoral, y entonces sí llama mucho más la atención, porque la sociedad estaba más receptiva y pidiendo información, ¿no? Un año antes nadie peló, lo dejaron pasar. Muchos ni siquiera sabían quién era Peña Nieto, no le dieron importancia. Esto ya nos había ocurrido. ¿Ustedes recuerdan la fecha del alzamiento zapatista en Chiapas? ¿Qué primero de 1994? 1 de enero del 94. El 31 de mayo del 93, es decir, 7 meses antes, La Jornada publicó en primera plana el encabezado, decía: combates en Chiapas entre guerrilleros y el ejército. Que había guerrilla en Chiapas, quien quisiera saberlo lo podía saber. El país no se quería enterar de que había guerrilla en Chiapas. El país estaba feliz con Salinas tomando agua embotellada francesa, pues esa es la neta, y soñando que íbamos a entrar al primer mundo por el ascensor directo. Nos habían metido a la OCDE, se había firmado el TLC, la madre del muerto. La sociedad estaba hipnotizada, estaba seducida, pues esa es la verdad. Nosotros estuvimos publicando durante 20 días seguidos información de las guerrillas en Chiapas, de la persecución contra los guerrilleros, de cómo había caído el ejército a varias comunidades y había torturado gente para preguntarles dónde estaban los guerrilleros. Y habíamos dicho que habían descubierto un campamento y habían encontrado logotipos de algo que se llamaba EZLN. No, o sea, el país no estaba para eso. La información entonces no es suficiente. Pero sin información seguro no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la circunstancia actual? ¿En qué estamos en esta guerra informativa que tiene lugar en el mundo? Esto tiene un saldo muy importante ya. Dicho por Assange, dice él, bueno, nuestro mayor aporte ha sido educar políticamente a una generación. Hemos educado políticamente a la generación que participa en las redes sociales. Lo que nosotros hacemos tiene lugar en Internet. No es lo mismo, dice él, leer de la Revolución Mexicana, la relación que eso nos da con la Revolución Mexicana, que haber ido a una marcha de Yo Soy 132. Nuestro vínculo cognitivo, afectivo, intelectual, político con Yo Soy 132 es mucho más directo. Lo otro es una leyenda brumosa, con corridos y con generales muy chidos. Yo Soy 132 lo vivimos todos. Y eso es un aprendizaje político, eso es una experiencia política. Es más fácil aprender de Yo Soy 132 que de la Revolución Mexicana.
para bien y para mal, de los aciertos, de los errores, de lo que se logró, de lo que se frustró. Y Wikileaks pone en circulación en Internet información política fundamental, pero además enseña algo, enseña que se puede transformar el mundo mediante la información. Suena contradictorio y yo hace un momento les decía, no pasó nada, no hemos cambiado nada, bueno, pero la información de Wikileaks tuvo eco en Egipto, tuvo eco en Túnez. Ha sido fundamental para la gestación de movimientos como el Ocupa Wall Street, los indignados de España, no sé si en Brasil tiene o no, pero en Turquía seguro, ¿no? Esto. Entonces, creo que el saldo es muy positivo, es enorme, pero es insuficiente. Es insuficiente, no nos basta con dar a conocer la información. Tenemos que asegurarnos de que llegue a quien le tiene que llegar. Y esa ya no puede ser tarea de los medios, tradicionales o no tradicionales. Bueno, la tarea de la mayoría de los medios es impedir que esa información llegue. Eso ya lo tenemos bien claro. Los medios alternativos que estamos tratando de crear, que estamos gestando, tienen la tarea de dar a conocer esto a la mayor cantidad de gente posible. Y tienen la tarea de ir más allá de la información, de avanzar en la concientización, en la organización. Porque la verdad, por escandalosa que sea por sí misma, no va a cambiar las cosas. Lo que cambia las cosas es un ser humano que se apodera de la verdad, que se hace dueño de la verdad, que sobre esa verdad construye una conciencia del mundo, del país, de la sociedad, y con esa conciencia puede emprender las transformaciones que sean necesarias. Y este país necesita muchísimas transformaciones, eso lo tenemos claro todos. Entonces, más allá de esta gente que ha puesto en riesgo su vida por poner al alcance de la gente información que de otro modo no se conocería, Manning, Assange, Snowden, ¿no? Que es ahora el último gran revelador. Bueno, más allá de que esta gente exista y que se multiplicará, porque el juicio contra Manning tenía como propósito central escarmentar, es decir, aterrorizar a los empleados del gobierno de Estados Unidos para impedir que ocurriera un nuevo Bradley Manning. Y justo empieza el juicio contra él y surge Snowden en Hong Kong, ¿no? El general también. Entonces, hay que tener claro que esto se va a multiplicar. Pero para que esto no caiga en saco roto, pues en la sociedad tenemos que cacharlo, en la sociedad tenemos que difundirlo y tenemos que darle toda su dimensión. De esa manera, entonces, la información que hoy en día es desinformación en el conjunto de los medios, será un aliado, será un instrumento de transformación social. Gracias. Pregunta, aprovechando, ¿algún comentario? Perdón, ¿de dónde? Como ya llegué a la mitad, ¿de qué periódico? La parte de navegaciones, él es colaborador. Llegué a la mitad. Martes, Llegué a la mitad. Es que no se pudo ver. Bueno, está aquí. Pues bueno, primero comentar que hay una gran admiración, ¿no?, por todo este trabajo informativo que ha hecho la jornada, sobre todo tú, Pedro, con, ¿no?, todo este proceso, digamos, de este filtro de información que brindas a la sociedad, ¿no?, a partir, por ejemplo, de la entrevista, ¿no?
Con todo este filtro de información que has posibilitado para, ¿cómo se llama? Para la sociedad, ¿no? Mexicana y sobre todo mundial también, ¿no? El encuentro con Pradel y Manny lo estuvimos viendo en la jornada, leyendo, el encuentro aquí en Minería, ¿no? También, digamos, virtual, ¿no? Con otros periodistas muy importantes. Es admirable, ¿no? Realmente, digamos, este trabajo que se está haciendo y sobre todo en este diario que es de los pocos, ¿no? Los que están llevando a cabo este tipo de trabajo periodístico, pues, revolucionario, yo lo diría en términos de información, ¿no? Y por qué no también como germen para una práctica política, ¿no? Interior después, ¿no? Que se pueda desarrollar, ¿no? Con una organización mayor. Bueno, el problema que está sucediendo ahorita, digamos, de la estetización de la política, que no es un problema nuevo, ¿no? Sino que es un problema incluso desde la invención del cinematógrafo, ¿no? Y que ya se ha dado, por ejemplo, con los regímenes fascistas, ¿no? Nazis, ¿no? Y con, qué sé yo, a través del cine, a través de las televisoras, ya digamos, ya después de la segunda mitad del siglo, pues no es nuevo y sobre todo tiene un apogeo actualmente con las redes ya de comunicación masiva como lo es en internet, ¿no? Hay uno de los puntos interesantes de los que habla Julian Assange en la entrevista que lleva a cabo es este punto, digamos, de politizar la red. Me llamó mucho la atención cómo se da esta politización de la red y cómo, digamos, puede haber esta posibilidad de desnudar al poder, como tú dices, pero que realmente no es suficiente, ¿no? Es necesario desnudar al poder para, digamos, llevar a cabo una empresa transformadora, ¿no? de las condiciones políticas de poder que se están dando. Pero, digamos, falta mucho todavía por hacer, pero sí creo que es el germen, ¿no? Y es el propulsor inicial, ¿no? Digamos, por esta praxis política transformadora, revolucionaria, ¿no? Ahora, hay un punto preocupante en este tipo, digamos, de desvelamiento, ¿no? Del aparato de poder, ¿no? Mundial, que es la vulnerabilidad jurídico-política en la que están cayendo, ¿no? Estas personas, estos sujetos de la información, ¿no? Como es en este caso Bradley Manning, como es Snowden, como es Julian Assange y muchos otros periodistas, ¿no? Que en el resto del mundo están llevando esta labor informativa, ¿no? De filtro. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? La pregunta, ¿no? En concreto, ¿qué crees que sucede en términos jurídicos, legales, políticos, ¿no? Con este tipo de periodistas? Porque me parece que debe haber, pues, realmente una transformación de tajo, ¿no? En el sistema jurídico, digamos, que le dé garantías, ¿no? Al periodista, que le dé esta seguridad, esta coraza, ¿no? Digamos, a partir de su trabajo informativo, ¿no? Porque es demasiado vulnerable, digamos, la situación en la que se encuentra, ¿no? Y que me parece que no es lo correcto, ¿no? Porque además, digamos, no nada más con el de principio, ¿no? Con atentar contra la privacidad, ¿no? De la sociedad civil, con la intimidad, en este caso por la información que se está filtrando, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, no basta con eso, sino que además estos gobiernos como Estados Unidos se empeñan en atentar, digamos, contra la seguridad y la libertad, ¿no? De los periodistas que están llevando a cabo esta labor, ¿no? Esta función, pues muy reveladora. ¿Qué sucederá en este caso? ¿Qué propondrías tú, digamos, como periodista, ¿no? Como sujeto político inmerso en este proceso de propagación informativa? ¿Qué es lo que sugieres? Gracias. Yo veo tres cosas. Una, que me parece la más importante, es que si la sociedad no se moviliza por aquellos que la informan, pues nos van a freír. Si no nos solidarizamos con Assange y con Manning y con el otro, nos van a freír. En Londres, frente a la embajada, todos los días hay un mitin de apoyo a Assange. Todos los días. Llueva, nieve, pase lo que pase, hay un mitin. A lo mejor es esta cantidad de personas, a veces son más, a veces son menos, pero todos los días hay gente. Yo creo que se tiene que trascender esto, se tiene que hacer algo más. Es decir, mira, los motivos de gratitud que esta sociedad, la mexicana, tiene para con Assange y para con Manning son inconmensurables. Pues tenemos que movilizarnos en solidaridad con estos compañeros, porque si no, los van a freír.
Uno. Dos. Yo esperaría que ponga el ejemplo y que si hoy son 3 los que están en la picota, que a finales de año sean 10. Es más difícil perseguir a 10 personas que a 3. Y que para 2014 sean 100. Mira, hay un dato estremecedor. Hay 4.9 millones de personas manejando información confidencial y secreta del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Por la privatización de la seguridad, porque la seguridad era una tarea del Estado, de agencias del Estado, y como todo lo concesionan y lo subcontratan para sus raterías, porque de eso se trata el neoliberalismo, se ha multiplicado la cantidad de gente que tiene manejo de información confidencial. Bueno, yo digo, híjole, si 10 de cada millón de esos que tienen acceso a información confidencial cobran conciencia cívica, tenemos 50 filtradores de información desnudando al poder. Vamos a estar mucho mejor informados y además el poder va a tener mucho más complicada la tarea de perseguirlos, de reprimirlos, de oprimirlos, de condenarlos a muerte, a cadena perpetua, a esas atrocidades. Ese es un segundo componente que yo espero que vaya ocurriendo así. Y espero también que no se quede en Estados Unidos, porque en México la clase política por supuesto que filtra. El problema en México es que no hay filtración que no tenga un interés político o económico de por medio, ¿no? Y yo creo que tenemos que pedirle a nuestros políticos, porque confiamos en uno que otro, decirles, oigan, den a conocer las cosas, no se las queden, sáquenlas, divúlguenlas. Necesitamos estar informados. Entonces nos toca hacer una presión sobre la clase política para decirle, no queremos el secreto. Es decir, partamos de un principio básico. La privacidad debe ser la norma para los ciudadanos y la excepción para el poder público. La confidencialidad debe ser excepcional, solo cuando esté en juego realmente la seguridad nacional y estas cosas. Pero hoy en día las dependencias mexicanas mandan a la reserva cualquier información de cualquier lana que se transaron, porque dicen, no, pues es que está en juego la seguridad nacional. No es cierto, ¿no? Entonces tenemos que presionar en ese sentido. Y hay un tercer elemento que me parece que debe entrar en juego, que es regular y limitar el poder de los medios. Porque si pensamos en cuál es el factor hoy en día, el factor principal de desinformación, no son las oficinas de gobierno que censuren, son los medios. Los primeros en ejercer la censura son los medios contra sus propios informadores. Y esto ocurre porque los medios tienen intereses políticos y económicos en juego. Y esos intereses modulan su manera de informar y de desinformar. Se acaba de hacer un escándalo porque el gobierno de Ecuador emitió una nueva ley de medios que establece regulaciones para los medios. ¡Ay! El enemigo de la libertad de expresión, el asesino de la prensa. Mentira, es una legislación muy correcta. Es una legislación que pone límites a la libertad de expresión. La libertad de expresión los tiene que tener. Imagínate que te agarramos ojeriza en la jornada y empezamos a publicar que eres asesino y que te acuestas con el perro. O sea, te destruimos la vida de la manera más impune. ¿Y quién nos dice que no? Eso no está bien. Eso no se puede permitir. Y hoy en día el sistema jurídico lo permite, ¿no? Permite el linchamiento mediático, permite que Televisa borre a Santiago Krill de sus emisiones, permite que Salinas Pliego se lance a pedir golpes de Estado en la ciudad cuando le mataron a su narco aquel, ¿no? A Paco Stanley. Es decir, permite vulneraciones muy graves de la ley. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay esta agenda de los medios y porque
el grueso de los medios está concentrado en una sola forma de organización social que se llama empresa. Imagínense ustedes que todos los medios estuvieran en poder de los partidos políticos. Tendríamos un horror de prensa, ¿no? Imagínense que todos los medios estuvieran en poder de los clubes de fútbol. Tendríamos un horror de prensa. Imagínense que todos los medios estuvieran en poder de las casas de la cultura. ¡Qué hueva! Solo hablarían de música y de poesía y de pintura. Yo me quiero enterar de otra cosa. Bueno, casi todos los medios están en poder de las empresas. Eso es una gran distorsión, eso no está bien. Eso es una perversión, porque entonces la lógica mercantil contamina la propuesta informativa, eso es irremediable. ¿Qué está proponiendo la ley de medios en Ecuador? No, espérense, vamos a distribuir este poder mediático. Ok, la empresa privada puede tener hasta un tercio de los medios, pero otro tercio le corresponde a otras formas de organización social y otro tercio le corresponde a los poderes públicos, no necesariamente al poder presidencial, ¿no? O sea, la gubernatura, la presidencia municipal, al legislativo, al judicial, a lo que sea, y una tercera parte la vamos a reservar para comunidades, para cooperativas, para sindicatos, para formas de organización social que no son empresariales. Bueno, es una ley absolutamente equilibrada, ¿no?, que está garantizando el acceso efectivo de toda la población a los medios. Pero fíjense cómo ha habido un bombardeo, ¿no?, de que Correa es el gran Satanás de la libertad de expresión, ¿no?, y que quiere censurar y que quiere acabar con los medios independientes. No es cierto. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Tenemos que ponerle un freno al poder desmedido de los medios. Porque de otra manera, lo que hagan gentes como Assange y como Bradley Manning no va a trascender. No va a llegar a las grandes audiencias. Joven Miguel, no sé si lo leí ayer o ahorita lo estoy buscando, pero ya también salió un general de Estados Unidos que ya también lo empiezan a perseguir, a cuestionar, relacionado con sacando información, y si usted no la puede ampliar. Sí, porque ayer salió en la jornada, sí, y pues sí, porque pues ya son 4, ¿verdad? Sí, es todo, y pues está correcto. Y si me pudiera ampliar más o menos qué problemas tiene la presidenta Isabel con el Clarín y todas esas cuestiones, para que tenga uno algo de experiencia, como los jueces y todo ese entredijo que es para coartar la libertad de expresión, sí, para que uno se agarre uno callo. La presidenta Cristina Fernández. Sí. El mismo que tiene Correa. A ver, demos chance que pasen algunos compañeros. Bueno, creo que ya podemos seguir. A ver, el pleito entre el gobierno argentino, Clarín y La Nación es el mismo. Es decir, Clarín y La Nación son periódicos oligárquicos. El caso de Clarín es más grave porque Clarín le fue robado a sus dueños originales por la dictadura militar. Porque los dueños originales de Clarín eran opositores. Y luego la dictadura le regaló o le vendió a un precio bajísimo el periódico a partidarios de los militares. Y eso es Clarín hoy en día. Y La Nación, bueno, vean a qué se dedica La Nación. O sea, las primeras planas de La Nación son: descubrimos a un amante de Néstor Kirchner. O sea, por Dios, eso no es serio, ¿no? Es decir, golpear como de lugar de la manera más baja, ¿no?, con verdades o con mentiras, a nadie le importan, pues, ¿no? Ahí es donde yo digo, bueno, es que la privacidad de los ciudadanos debe ser respetada, ¿no? Y las figuras públicas también tienen privacidad. Yo por eso siempre como que estoy diciendo, oigan, no se metan con que si Peña es gay, que si tiene un hijo, que si... son sus broncas, ¿no? Es decir, tenemos como muchos más motivos para estar enojados con él. Que si tiene un amante, sí. La bronca no es esa. La bronca es que es el capataz del neoliberalismo,
y la marioneta de los gringos para quitarnos el petróleo. Como cuando se hablaba de que Calderón es alcohólico. ¿Y a mí qué me importa que Calderón sea alcohólico? Pues si no es delito ni pecado. Es decir, el problema no es que sea alcohólico, el problema es que nos han matado a decenas de miles de personas, que se ha clavado miles de millones de dólares, ¿no? Que sea alcohólico, ¿no? Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial totalmente borracho. Y Hitler, que era abstemio, la perdió. No estoy haciendo una propaganda a favor del alcohol, pero ¿quiénes ganaron la guerra? Churchill y Stalin, eran un par de pedos. Es decir, las cosas privadas son cosas privadas. Pero este tipo de prensa luego o se la pasa en el boicot sistemático al poder público, o se la pasa en esta frivolidad, se la pasa en esta enajenación, pues en Televisa, encienda la idea, ¿no? Y luego cuando surge un proyecto que no armoniza con sus intereses, un proyecto político que llega al ejercicio del poder, como ha ocurrido en Ecuador, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Argentina, los medios se lanzan al linchamiento abierto de los gobernantes. En Venezuela incitaron al golpe de Estado desde la televisión. Eso es delito. Eso no se puede hacer. Eso simplemente es violar la ley. En Ecuador dijeron unas mentiras terribles cuando hubo el intento de golpe de Estado contra Correa. Dijeron que Correa era un asesino porque todo lo había fraguado él, que todo había sido una farsa inventada por él en la que habían muerto personas para reafirmarse en el poder. Bueno, pues no es cierto, él no inventó un golpe de Estado en su contra en el que por poco le dan cuello, ¿no? Entonces él como individuo pues demanda por difamación y gana los juicios uno al otro pues porque dijeron algo que no era cierto. Yo creo que es lo correcto, Yo creo que es lo correcto, porque además obliga a los medios, nos obliga a un ejercicio de veracidad, de verificación, a no andar publicando cualquier tontería. Entonces, pues Clarín y La Nación son medios oligárquicos, son promotorios de poder mediático usado en función de intereses económicos y políticos, así de simple, como lo es el conjunto de la prensa ecuatoriana, como lo es la mayor parte de los medios venezolanos, como lo es la gran mayoría de los medios en México. Es decir, vivimos en una mediocracia, en una dictadura mediática. No hay ningún otro comentario, pregunta. Bueno, pues le agradecemos a Pedro Miguel, un aplauso por habernos acompañado aquí. Esta es la primera caravana cultural que hacemos. Esta caravana es por más cultura, menos violencia. El objetivo es llevar la cultura, la información precisamente a las comunidades. Esta es la primera, pero vamos a estar en distintas delegaciones. Vamos a estar interviniendo directamente para que la cultura, el arte realmente sean un derecho y no un privilegio. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Todavía vamos a tener distintas actividades. Ahí está el taller de grabado, el de agricultura orgánica. Va a haber también ciencia para niños. Y ahorita va a estar con nosotros el trovador Gustavo, que si quiere ir preparando su guitarra. También vamos a tener a la Miss Paisley Dance 2012 haciendo danza árabe. Y también va a estar con nosotros un grupo de teatro, así que los invitamos a que se queden. Todavía tenemos muchas actividades, y si alguno de ustedes quiere proponer alguna actividad cultural, alguna actividad política, conoce a algún amigo que le gustaría participar, pues bienvenidos, ¿no? Nosotros nos pueden encontrar en el Facebook como Redes Universitarias. Ahí vamos a estar publicando todas las actividades que hacemos. Nosotros somos un grupo de estudiantes que trabaja en las escuelas, y ahorita de vacaciones pues estamos trabajando precisamente en las comunidades, y los invitamos a participar. Cualquier esfuerzo que se haga es bienvenido.